Vamos a iniciar la sesión de hoy. Hoy es viernes 3 de junio de 2022 y estamos hoy con el tema las pelonas. ¿Por qué las pelonas? Eso es algo que es muy interesante porque parte de la rebelión de las mujeres tiene que ver con rechazar ciertos aspectos de lo que era ser mujer en ese momento, entre la transición del siglo XIX al siglo XX. Entonces, las pelonas ya es un movimiento de mujeres de principios del siglo XX, básicamente cuando se está llegando a la segunda década del siglo XX. Y aquí en México, pues también tuvo efecto. Ahora, decían que era una moda traída de Europa y que las mujeres mexicanas no deberían de caer en esas modas. Entonces se causó un gran revuelo justamente por esas mujeres que empezaron a llamar pelonas, porque se habían cortado las trenzas. Y entonces, incluso en la universidad, ¿verdad? Que ya había algunas mujeres estudiando. Los mismos compañeros alumnos, cuando veían una pelona y no les causaba mucha gracia, las rapaban. Pero también se dio la contraparte, que es lo interesante de todo esto, que así como había unos que decían que eso estaba mal y que estaban atentando contra el ser mexicanas, ¿verdad? Porque además había un dejo de nacionalismo ahí que no tenía que ver con una cuestión del ser mujer, sino de estás traicionando a México. Bueno, también hubo los suficientes varones que las empezaron a defender. Incluso en transportes públicos, ¿verdad? Había unos que en sus camiones decían, aquí estás protegida, aquí nadie te va a hacer nada. Entonces se dieron las dos partes en esta, pues, reyerta que iniciaron los nacionalistas contra las pelonas, y tenía que ver básicamente con decir que se estaban cortando las trenzas, considerar que la mujer mexicana era una mujer trenzuda. Entonces ahí es donde los personajes que les voy a presentar hoy, les vamos a presentar hoy, que son 4: Elvia Carrillo Puerto, Nahui Olin, Concha Méndez y Antonita Rivas Mercado. Eran pelonas, se cortaron el cabello y eso además les daba el punto, ¿verdad? Las volvía unas mujeres modernas. Ya son las mujeres modernas, las mujeres que están en ese proceso de liberación de ser mujer. Y el primer rasgo fue cortarse el cabello, porque consideraban en esa época que el cabello corto era propio solamente de los varones. Y además los varones traían el cabello cortititísimo. No es como ahora que incluso hay unos que lo traen corto, pero traen flequillo, ¿verdad? Lo traen como por aquí, abajo de la oreja. Era un momento donde el corte era pues prácticamente así, le llamaban a la broche, ¿no? O sea, todo recortado hasta por acá. Y entre menos pelo, más masculino. Y entre más pelo, más femenino. Y entonces empezaron a ver que se estaban masculinizando estas mujeres, que es lo que no les gustaba. Entonces, voy a empezar a compartir la presentación de hoy de estas mujeres pelonas mexicanas. Entonces, aquí lo interesante de las pelonas es que están atacando dos situaciones, ¿verdad? Están transgrediendo, están deshaciendo el orden social evidente, que es por un lado el renunciar a ser mujeres y por el otro, pues que no las ven ya mexicanas, como si estuvieran renunciando a su nacionalidad, como si estuvieran siendo traidoras a su país. Y eso me parece bastante interesante de estas reacciones que puede provocar el ser disoluta y disipada, porque realmente romper el orden no es fácil. Y con cosas tan sencillas que ahora pues no afectan, ¿verdad? En lo social, como que tú traigas el cabello corto o largo,
en ese momento sí fue realmente una cosa incluso de alarma en ciertos sectores sociales. Entonces aquí están Elvia Carrillo Puerto, Nauviolín, Concha Méndez, Antonita Rivas Mercado, que vean, pues si traían el cabello largo en algún momento de su vida se lo cortaron por andar justamente en esta situación de ser mujer por un lado y por el otro, como es el caso de Elvia Carrillo Puerto, por defender a las mujeres, por considerar que las mujeres mexicanas estaban pasando por un mal momento social, no solamente por su condición de ser mujer y que de pronto estar teniendo hijos sin parar y que eso hacía que se murieran de una manera muy evidente las mujeres, dejaban a los hijos ahí en un abandono total cuando se moría la madre por estar pare y pare, que no había información de anticonceptivos, que además de pronto había una pobreza muy grande para las mujeres porque eran ignorantes. Ahí es donde Elvia Carrillo Puerto va a empezar esta lucha por las mujeres. Y es una feminista muy interesante, porque para empezar, ella fue autodidacta. No es de las mujeres que estuvieran en una situación de educación formal, sino es de estas mujeres que se vuelven autodidactas porque en su pueblo había una biblioteca y la dejaban entrar y le prestaban los libros. Entonces, cuando ella se encuentra con estos libros y las ideas que traen los libros, ve que es un problema la ignorancia en la que dejan a las mujeres. Y fue de las cosas que hizo su lucha, de que siempre estuvo en pro de que las mujeres se educaran. Y también con esto, pues lo que es la situación de desventaja que implica que las mujeres sean ignorantes y no encuentren un trabajo digno. Ella vio esa relación inmediatamente. Entonces, una manera, consideraba ella, que salir de la pobreza en México era pues educar a las mujeres, que se les diera una educación que se les daba a los varones ya también en ese momento. A medida que me fui instruyendo, llegué a saber que aquellas ideas inspiradas por el dolor constituyen un cuerpo de doctrinas llamado feminismo. Y ahí es donde ella se vuelve una feminista. Aquí en la imagen vean cómo ella tenía cabello largo, correspondía a ese prototipo de mujer, pero cuando se vuelve feminista, lo primero que hace es cortarse el cabello. Y veanla del lado derecho, como ella ya es una pelona, ya no tiene trenzas, ya no tiene esa factura de ser mujer ignorante, débil, que no levanta la voz, que no mira de frente. Y entonces eso es lo que a mí me parece muy importante de Elvia Carrillo Puerto, que además no venía de una familia cualquiera. Su hermano Felipe Carrillo Puerto va a ser gobernador del estado de Yucatán y ellos son yucatecos. Y entonces ahí es donde se ve que venía de una familia bien, que pues a los hijos sí los mandaban a la escuela, pero a las mujeres no. Entonces en la familia es donde se empezaba a dar esa diferencia de trato, no solamente en la cuestión de lo social, ¿verdad? En lo público, sino en el interior, hacia lo que es una familia, ¿verdad? Se daba claramente esa diferencia de trato y eso es lo que a ella le parece que también tiene que empezar a cambiar, que se trata igual a los hijos y a las hijas. Y si los hijos van a la escuela, ¿por qué las hijas no van a la escuela? Entonces ella empieza su lucha por los derechos de las mujeres, se va a concentrar durante buena parte de su vida, además, en conseguir el voto para las mujeres. En esta clasificación de las feministas, ella es una feminista sufragista de principio, porque considera que si no tienen esa libertad política de elegir y de ser elegidas, pues van a estar en desventaja a la hora de hacer las leyes. Y ahí es donde pues ella se encamina mucho. Y además, como su hermano estaba en la cuestión política, como que ella empieza a vislumbrar que ese es un camino donde las mujeres también pueden participar para defender sus derechos en la Cámara donde se hacen las leyes.
Y entonces, incluso ella llegó a ser una diputada electa en 1923, cuando en la Constitución de Yucatán ve que hay ahí como una laguna legal respecto a quienes pueden ser elegidos, y ella la aprovecha, que junto con Raquel de Zip, que está aquí, que se ve claramente que tiene, pues, diré, eh, esta etnia, ¿verdad?, de lo yucateco, porque además ella tenía una ventaja que decía que, pues, por su color de piel podía llegar a lugares que otras mujeres no, por ser morenas, y entonces ella era blanca. Entonces, además, veía la diferencia de clases en tener la piel blanca o la piel morena. Aquí lo que es su compañera de aventura política, que es Raquel de Sip, que también ganó una curul en lo que es la Cámara de Diputados en Yucatán, ¿verdad? Y aquí están con Alma Red, que es una periodista. Pues aprovecharon esa laguna legal para hacer su campaña y ganaron legalmente. Pero ahí va a venir un conflicto justamente porque su hermano, que llega a la gobernatura en ese momento, pues lo asesinan. Y entonces eso crea muchos conflictos justamente para lo que es la situación de estar ahí gobernando, y ellas no pueden ocupar sus curules inmediatamente hasta que se resuelva ese problema. Y cuando ya se restablece otra vez lo legal en Yucatán y que ellas quieren ocupar sus curules, les empiezan a hacer un montón de eh, cosas en contra, ¿verdad? No quieren que estén ahí dos mujeres, eran tres en realidad, no quieren que estén ahí tres mujeres, y les empiezan a llevar la contra, las empiezan a impugnar, les empiezan a hacer la vida pesada. La otra mujer era Beatriz Peniche de Ponce, y entonces no paran hasta que las votan. Y además empiezan a legislar en contra de ellas, porque cuando detectan los que no querían que ellas estuvieran en la Cámara de Diputados de Yucatán, se dan cuenta de esa laguna legal, entonces la corrigen, y con eso ya les quitan la posibilidad de que ellas estén ahí y impugnan de que ellas no llegaron legalmente. Entonces, hasta ahí ya, pues ya en realidad nunca pudo llegar a ser una diputada en todas las de la ley, ¿verdad? Nuestro deseo mayor es que no pase inadvertida a la mujer, que tiene tanto derecho como el hombre para obtener beneficios económicos y educativos. E igualmente quiero hacer que la mujer se baste a sí misma para su subsistencia, única manera que pueda tener una vida independiente y gozar de los mismos derechos cívicos, sociales y políticos que el hombre. Entonces, eso es lo que ella consideraba justamente la cuestión de la educación, para poder tener derechos civiles, sociales y políticos. Son cosas que en ese momento no existían para las mujeres en México. Y ahí es donde ella siempre va a poner todo su empeño. Y pues en lo que vio que era lo primero es justamente en conseguir el voto para las mujeres. Y le van a hacer un montón de grillas en toda esta aventura que ella va a tener por conseguir el voto para las mujeres. Realmente vas a llegar a un punto donde en San Luis, cuando los políticos empiezan a ver, sobre todo calles, ¿verdad? Que puede haber una ventaja en darles la posibilidad de las mujeres el voto, lo usa como una herramienta para tener más poder, porque primero en San Luis lo pone así en práctica, como vamos a hacer que aquí las mujeres puedan votar, y con eso lo que hace es que las mujeres salgan, se manifiesten, y con eso ya las puede localizar. Y entonces cuando además ella se postula, él mismo le dice que se postule para diputada y gana la diputación, y además empieza a tener una presencia muy fuerte, ¿verdad? Incluso el contrincante, que en ese momento estaba para la gobernatura, ¿verdad? Empiezan a ver que ella puede quitarle la gobernatura y revierten esa ley, la quitan, de que las mujeres puedan votar en San Luis Potosí. Y en toda esta aventura hasta salió baleada, ¿verdad? O sea, es un peligro.
y a las mujeres en la política, pese a todas las diferencias que pueda haber, ahí sí las tratan igual para hacerlas a un lado y no se tientan para incluso atacarlas físicamente con una pistola. Y entonces, al final, toda esa aventura en San Luis Potosí del voto de la mujer tampoco prosperó, porque de pronto se dan cuenta que las mujeres sí tienen presencia, sí la gente vota por ellas, sí pueden tener un cargo político, y entonces los varones no quieren cederles esa parte. En lo que es esta cuestión del ideario político, ¿verdad? Porque ella, su obra, lo que fue su creación como mujer, fue justamente hacer una sociedad mejor, un mundo mejor para las mujeres. Y eso es lo que ella creó, porque al final sí se consigue el voto para las mujeres en México hasta 1953, y ella ya en ese momento estaba alejada de la política, pero le dan la posibilidad de hacer un discurso cuando esto ocurre. Después, pues ya hasta le quitan su trabajo, los siguientes presidentes que llegan, ella va a vivir ya en la última etapa de su vida muy pobre, pero siempre con esta dignidad de haber conseguido lo que ella quería, que es la situación de el voto para las mujeres. Aquí está en uno de sus mítines y además, pues, se empiezan a identificar en la indumentaria con estas bandas que portan así cruzadas, de que ellas eran sufragistas. Y eso fue lo que ella hizo en pro de las mujeres. Y de lo que son sus acciones en pro de las mujeres, además del sufragio, pues era alfabetizar y capacitar a las mujeres pobres, combatir la influencia de la religión, eso lo consideraba súper importante, de ahí que se me haga muy raro que la tilden de la monja roja cuando ella estaba en contra de la cuestión de la iglesia, combatir la influencia de la religión, proteger al niño y a la obrera y al obrero, a los niños, porque era una época donde los niños los ponían a trabajar a muy temprana edad en las fábricas, y combatir el alcoholismo, que eso también le parece muy importante porque había un grado de alcoholismo no solamente entre los varones, sino incluso en las mujeres, justamente por andar en las fábricas. Y bueno, al final sí consigue lo que ella quería, y lo que va a pasar es que va a chocar con las feministas también, porque su lucha la tildaban como de lucha de clases, algunas feministas, y por eso ya no se le querían juntar mucho, porque ellas consideraban que solamente había que tratar cosas solamente que afectaran a las mujeres, y la cuestión del trabajo consideraban que no era un problema únicamente de las mujeres, sino pues también de los varones. Pero ella tenía una visión más amplia de las cosas, y ahí es donde creo que su feminismo tiene que ser muy tomado en cuenta y revalorizado en este aspecto, de que también de pronto si te concentras en una sola cosa, a lo mejor estás descuidando otras cosas que también son importantes, que en ese momento lo eran. Ahorita ya hay muchas situaciones favorables en los trabajos para las mujeres, pero en ese momento no. Y ahí es donde ella pues puso la pauta. Y bueno, esto es la aventura de Elvia Carrillo Puerto como una mujer creadora, aquí no de obras de arte, sino de una nueva sociedad, una nueva forma de tratar y ver a las mujeres en el ámbito de lo social, la educación y lo político. Y bueno, pues a las gobernadoras elegidas en pleno derecho en México las siguen matando a través de accidentes, ¿no? Como ya fue el último caso de la gobernadora de Puebla. Porque además llegó un momento cuando ella se retira es porque en la carretera hicieron como que le pasaba un accidente y ella estuvo hasta incluso a punto de quedarse ciega. Y allí es donde ella realmente ya se retira del ámbito de la política después de ese accidente. Cuando ve que sí quieren ir por ella y sacarla fuera del camino, pues matándola. Entonces, la política puede ser muy peligrosa para las mujeres, pero siempre hay las suficientes mujeres, diré, ahora sí que con el ánimo suficiente para meterse en esos ámbitos tan terribles. Bueno, como ahora son 4 mujeres, realmente como que tengo que irme muy rápido. Si la sesión de ayer me fui un poco más lenta con la primera y me tomé un buen tiempo, aquí ahora sí me tengo que ir bastante rápido para que no nos coma el tiempo y sí darle su tiempo que corresponde a cada una de ellas. Nahui Olin es la siguiente.
Aquí, como pueden ver en su imagen, tiene el cabello largo, ¿verdad? Pero rápidamente también se lo va a cortar y va a ser una pelona. Y lo que va a hacer ella es muy interesante porque tiene que ver mucho con lo que es el concepto de liberación sexual. Aunque ella en lo personal realmente nunca estuvo en el movimiento feminista, nunca estuvo en pro de luchar por las mujeres, ¿verdad? Es su ejemplo de vida lo que la vuelve muy especial, porque además de que era tan liberal con su cuerpo, ¿verdad? Demostrarlo, porque fue una mujer que era pintora, musa, poeta, modelo de artistas, y ahí en la cuestión de ser modelo de artistas, ella era de desnudo total, pero era tan liberal con su cuerpo como inteligente, y ahí es donde a mí me parece también muy interesante porque tenía una inteligencia que asombraba a todo mundo, pero pues también tenía esta desventaja de ser mujer, que eso fue lo que al final la terminó llevando a una situación también al final de su vida de penuria, por esta marca que se les pone a las mujeres y que a lo mejor ellas mismas de pronto no pueden trascender esta condición de ser mujer, sobre todo, como les digo, si no tienen de pronto una conciencia del lado de esto que se llama feminismo, cosa que ella pues no la tuvo. Sin ninguna inhibición se convierte en el baluarte de la mujer nueva, liberada, con una moral que pregona más que con palabras, con actitudes, una verdadera revolución sexual y de las costumbres. Y entonces, en su momento, pues ella fue, les digo, del desnudo total, la pintaban desnuda, la fotografiaban desnuda, y ella no tenía ningún conflicto con esto, pero la sociedad sí. Y además, en lo que es toda su aventura, en todas las fotografías y todo lo que fue pintada en la cuestión de desnudo, además la gente la identifica cuando está desnuda y cuando está vestida ya no saben quién es, que eso es lo que me parece muy interesante, que en cuanto ella está vestida ya no saben quién es Naui Olin, porque se acostumbraron a verla totalmente desnuda. Y todas estas imágenes, pues a mí me gusta ponerla vestida, justamente porque es una manera de reidentificarla, porque les digo que en cuanto se viste ya nadie la identifica. Y además, cuando yo empecé mi reflexión de Nahui Oli en la red, no había muchas imágenes de ella vestida, casi siempre me la encontraba así en sus poses de desnudos, pero he ido encontrando las fotos donde aparece vestida y ahí es donde cada vez que la muestro vestida ya no la reconoce. Entonces, ella escribía poesía, ¿verdad? Y era una poesía que tenía que ver con esta libertad y además de lo que era ella, que era lo que siempre les recriminaba, sobre todo a los varones con los que trataba, que nada más le veían el cuerpo y no le veían la inteligencia y su espíritu, que ella también tenía un espíritu, que ella tenía algo adentro, no era nada más lo de afuera. Mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed de esos mundos nuevos que voy creando sin cesar, y de las cosas y de los elementos y de los seres, y de esa sed admirable nace el poder creador, y es fuego, que no resiste mi cuerpo, que en continua renovación de juventud, de carne y de espíritu, es uno, y es mil, insaciable sed. Entonces, ella es lo que siempre estaba poniendo allí a discusión. No me vea nada más el cuerpo, ya sé que soy preciosa, bonita, pero ve mi inteligencia. Y era lo que siempre estaba incidiendo y además era muy creativa, muy creadora, porque pintaba, escribía relatos, escribía poesía, era políglota, le habían dado una educación muy esmerada, como es hija de un general, general Mondragón, pues la meten en el colegio francés, aprende francés, y entonces ahí es donde era una persona muy cultivada, no solamente creativa, sino cultivada realmente. A ella sí le dieron educación, cosa que después se va a perder todo eso, que es una lástima porque ahí sí le pesó mucho la cuestión del ser mujer y creerse ciertas cosas también de lo que era ser mujer. Si la Ciudad de México tuviera rostro de mujer, sería el de Nahui Olin, decía José Emilio Pacheco.
incluso en ese momento cuando él dice todo esto, está viendo que viene la fridomanía, y llega un momento en que él declara que cuando se den cuenta de quién era Nahui Olin, va a desplazar a Frida Kahlo y entonces va a venir la Nahui Olinmanía, ¿verdad? Y así como él se la imaginaba que además la gente iba a andar con sus camisetas de Nahui Olin, ¿no? Así como está pasando con la fridomanía en este momento. Entonces, pues yo también espero que eso pase con Nahui Olin, ¿verdad? La Nahui Olin manía. Pero es que tiene ese lado que no tuvo Frida Kahlo, ¿verdad? Porque Frida Kahlo siempre fue como que, pues, la pintora y al fin y al cabo sus desastres con Diego Rivera, ya los iremos viendo en la siguiente semana, pues no la llevó al punto donde, pues, terminó Nahui Olin. Aquí está otra de sus imágenes donde está vestida, ¿no? Muy propia con la época, pero vean, aquí ya tiene el cabello corto, también el anterior ya tiene el cabello corto. Llega un momento en que ella se lo va a cortar y ahí es donde va a entrar en este club selecto las pelonas, porque les digo que era una gran rebelión que había en ese momento que tenían las mujeres, y ella siempre, pues tuvo una imagen de mucha libertad y cortarse el pelo fue parte de eso. Esta es una de las fotografías que me gustan mucho, que han aparecido recientemente, donde ella aquí está vestida de monja en el templo de San Francisco Javier Tepoztlán, que les digo que era muy creativa, y aquí es como una especie de performance que va y hace ahí en el templo, vestida de monja. Es toda una secuencia de series fotográficas donde ella está ahí, pues en diversos escenarios del ex convento, y como que hace una representación de que ella es una monja de ahí en el encierro y anda ahí con su lámpara y camina y sale a la fuente. Y entonces me parece que es algo muy interesante donde refleja mucho cómo ella tenía una creatividad muy especial. Yo digo que ahí está ella, eh, a ver, ¿cómo? Porque lo tengo aquí anotado. Muy seria ella en la representación de la vida de Sor Carmen del movimiento perpetuo, que en lugar de ser una modelo y pintora desnudista, porque en sus pinturas así se pintaba ella misma desnuda de cuerpo completo, en brazos de sus hermanos, que termina como una maestra de dibujo olvidada hacia el final de su vida. Me la imagino que prefirió retirarse a la vida monacal al morirse el amor de su vida y pasarse en silencio, lejos del mundanal ruido, y que al final de sus días quedó en el osario en ese lugar. Y entonces aquí eso es algo que yo pienso que podría haber sido una de sus derivas, ¿verdad? Porque lo que le va a pasar a ella al final de todo este relato es que ella, que era tan creativa, tan libre, tan, de estar haciendo sus dibujos, haciendo sus pinturas, al final va a caer en el sueño de amor. Después de pasar por varios amantes, encuentra al que considera que ya es así como el elegido, y allí es donde va a perder pues todo lo que tenía por ir tras la persecución del sueño de amor. Y eso, pues, digo, tiene que ser algo ejemplar para las personas que la admiramos y la vemos, en el sentido de que qué peligroso es el sueño de amor en las mujeres. Vean, aquí está con sus trenzas, aquí se ve que es muy joven ella, todavía no se ha cortado el cabello, y aquí está con sus trenzas, de que tenía también el cabello largo, y eso es lo que no le gusta a la sociedad mexicana, que se cortaran esas trenzas con las que se identificaban a las mexicanas. Vean, aquí es uno de sus autorretratos, el de la derecha, donde ahí está con su trenza, pero en el lado izquierdo está como la conoció Diego Rivera, ya con el cabello corto, que es como la pinta, y además Diego Rivera la va a representar en varios de sus murales a Nahui Olin, y se identifica por sus ojos, porque tenía unos ojos, entiendo, verdes preciosos, ¿verdad? Entonces, aquí bastaba con que pusiera sus ojos para que ya pintara, ahora sí que de cuerpo completo, Nahui Olin.
y la pinta aquí en Palacio Nacional, en el mural de Día de Muertos, está aquí también. Vean, aquí incluso nada más pinta un ojo y la pinta ahí junto a él, Ana Violín. Entonces se ve que la admiró mucho. Aquí está en otro de sus murales y aquí está en la Revolución Mexicana ayudando a los enfermos, ¿verdad? En esta representación que hace Diego Rivera de ella, que es en el mural que está en el Teatro de los Insurgentes. Y entonces la representó en todos estos murales. Estos son portadas de sus libros que ella publicó en ese primer periodo de su vida, donde realmente se vuelve muy creativa ella, y toda esta creatividad, todo esto que ella venía construyendo como una artista multifacética, pues lo va a perder por ir tras el sueño de amor. Aquí están sus pinturas, ¿verdad? Tenía una manera muy interesante de ver el mundo, de ver México, porque pinta escenas, pues, que ahora llamamos populares, ¿no? Del pueblo, escenas eh, de lo que ella veía en su entorno, e incluso hasta la Plaza de Toros, que ahora están mal vistos, ¿no? Que era uno de los espectáculos de la Ciudad de México, escenas muy, diré, ¿cómo les llaman estas escenas? Que tienen que ver con el folclore de un lugar, pintorescas, escenas muy pintorescas, ¿verdad? Que además, pues, están plasmando lo que pasa en la Ciudad de México en ese momento, como aquí el de la boda, cómo se casa la gente en el pueblo, porque además viajaba mucho hacia el interior de la República, le gustaba viajar, y además viajaban así en grupos de amigos. Hay por ahí todo un libro de lo que son estos viajes y cómo ella fue haciendo los dibujos del viaje, porque realmente no paraba ella de hacer cosas. Y todo esto lamentablemente pues va a quedar truncado en el momento en que conoce a pues es un marinero, ¿verdad? Y este marinero la va a enamorar, ella se va a enamorar de él, pero por andar justamente en su vida de marino, ¿verdad? En un viaje que hace a Cuba, le dan una comida descompuesta, él se la come, no se da cuenta. Eso es lo que pasa con los mariscos de pronto, que puedes comer mariscos que están ya echados a perder, y entonces él come mariscos echados a perder y pues se muere casi inmediatamente. Y ella en ese momento que ya había roto su relación con el doctor Atl, ¿verdad? En cuanto puede, se va a Veracruz, ahí empieza a tener una vida con eh, Eugenio Agacino, se llamaba el señor, y ella pues ya lo que hacía era que pues en lo que él andaba en sus viajes y regresaba, pues ella lo esperaba ahí en el puerto de Veracruz, y además se ve que es un periodo de su vida donde ella fue muy feliz, porque empieza a hacer unos autorretratos donde ella está en brazos de él, de su amado, ¿verdad? Y se pinta con rostro de felicidad. Y cuando él se muere, ella entra en una situación donde pues al final de ver cómo queda, pues incluso la empiezan a ver como que ya está loca y además ya no se va a recuperar de ese golpe. Cuando se le muere su amor, ella renuncia a todo, a la creatividad, a pensar, incluso a ella misma, que se veía que tenía un gran amor por sí misma, de su cuerpo, de andar vestida muy elegantemente, ¿verdad? Va a terminar casi convertida en una piltrafa. Y eso tiene que ver justamente con esta situación de cómo a las mujeres, ¿verdad? Por más inteligentes que sean de pronto, por más cultivadas que sean, por más que estén en un lugar de mucha ventaja de poder hacer su obra, de ser exitosa,
choca con esta idea del sueño de amor y todo lo echan a la borda. Y eso es lo que va a pasar con ella. Y entonces cuentan los relatos, ¿verdad? Que ella además se quedó casi como una especie de Penélope ahí en el puerto de Veracruz, y lo que hacía era sentarse para ver el mar, pero ya no hacía nada que no fuera nada más como estar en esa situación de perdida, como la ilusión de que regresara a su amado por ella, pero pues ya estaba muerto. Y entonces cuando empiezan en la Ciudad de México a los rumores de que Nahui anda ahí en el puerto y anda ya así como que una vagabunda, ¿verdad? Pues las personas que al fin y al cabo la apreciaban y que tenían algo de aprecio por ella, porque entiendo que es un señor que se apellida Pani, ¿verdad? Van por ella del puerto de Veracruz, la traen de regreso a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, al fin y al cabo, ya tenía una casa, ¿verdad? Herencia de sus padres, de su familia, y le consiguen un empleo como maestra de dibujo en una primaria. Entonces, al final de su vida, ella, pues, de donde tenía un ingreso era justamente de ser maestra de una primaria, dando clases de dibujo, pero realmente ella nunca se recupera de ese golpe. Ella siempre va a estar en esa situación ya como de mujer que no, pues, tiene ya iniciativa propia, y además se empieza a meter en esta deriva también que de pronto tuvo, donde decían que eh, pues hasta cierto punto eran algo ninfómana, y que pues se salía a la calle a buscar hombres, ¿verdad? Que andaba ahí por la Merced, y había un montón de historias de ella. Se volvió como un personaje de la ciudad justamente por tener ahora esa imagen de vagabunda, de clochar, de una mujer que ya pues se perdió por completo. Entonces, a mí eso se me hace muy lamentable, que la condición de ser mujer, ¿verdad? Y sobre todo en esta deriva que se fomenta mucho en las mujeres, que es el sueño de amor, de que vas a encontrar una persona que te va a hacer feliz para toda la vida, y que si lo pierdes, pues tú ya no tienes chance de volver a hacer tu vida, de que ya ahí se perdió todo, de que te entregaste de tal manera a esa persona, ¿verdad? Sobre todo en esta situación de un varón, que pues ya no tiene sentido nada más. Yo digo que eso no es algo muy bueno, ¿verdad? Que se desperdicie tanto potencial de una mujer en la persecución del sueño de amor. Y son de las cosas que las feministas todavía no han terminado de reflexionar mucho. Esta cuestión del sueño de amor, que solamente lo han desviado un poco, ¿verdad? En la cuestión de que, pues, ahora ya hay feministas que se declaran abiertamente lesbianas, entonces ya no se enamoran de varones, sino que se enamoran de mujeres, pero siguen reproduciendo este esquema, ¿verdad? De la pareja, y de la pareja que además de pronto por circunstancias ya no se puede deshacer, ya sea en el sentido de que se muera y se quedan ya ahí, pues ya perdí mi amor, ya no voy a rehacer mi vida, o de lo que se da ahora, y que además ya es muy común, de que además van cambiando de pareja, pero no pueden desligarse realmente de ese lazo inicial de la primera persona de la que empezaron a convivir de una manera, en el sentido de que se habían amado y se habían prometido, incluso de que iban a vivir ya para toda la vida, declaran al amor de su vida a los 20 años una persona, y no llegan a los 30 años con esa persona. Y además se dan esa situación que ahora, como dicen mis alumnas, ¿verdad? Relaciones tóxicas,
donde además no se desprenden bien, pero tampoco se juntan bien, y todo el tiempo se están como que dañando, ¿verdad? Y eso es un gancho del sueño de amor, justamente, nada más que ahora pues se ha transformado en estos ires y venires de las parejas que se juntan y se separan, pero en realidad nunca se desprenden bien, nunca se juntan bien y se interfieren mucho. Y eso es algo que yo considero que desde el feminismo no se ha revisado, que es esta situación de la pareja, de la fidelidad. Ya habíamos reflexionado cómo eh, Luis Andrea Salomé, ¿verdad? Termina dictaminando que eso de la fidelidad es un problema porque parecería que la naturaleza de los seres humanos, tanto varones y mujeres, ¿verdad? Y sobre todo en lo que es la expresión de la sexualidad, porque ahí es donde se confunde la cuestión del sueño de amor, donde se considera que el enamoramiento incluye, pues, y que pues, de pronto tu genitalidad quede más que se exprese con esa otra persona, y entonces eso deriva muchos problemas justamente, pues, psicológicos, que tú empeñes tu sexualidad nada más en la expresión hacia una sola persona, y la cuestión de la fidelidad que tiene que ver con la fidelidad de la sexualidad. Entonces, todavía hay mucho por pensar y solucionar en esta problemática de las mujeres desde el feminismo, criticando la cuestión del sueño de amor, la fidelidad y sobre todo lo que es la noción de pareja. Porque de qué sirve que ahora te enamores de una mujer si estás dentro del mismo esquema, el mismo esquema además de opresión, porque pues de pronto teniendo, como dice Virginia Woolf, ¿verdad? Tanta diversidad en el mundo y además nada más podamos como ser varón o mujer, eso ya nos limita, pero además que ahora te concentres nada más en una sola persona, ¿a cuánto estás renunciando del mundo? Y no solamente pues renunciar al mundo, sino de contacto social. Entonces, es muy enfermiza la relación de pareja. Y pues ahí está Nauyolín que va a terminar en las garras del sueño de amor. Porque aquí es un caso donde no es que él haya sido infiel, no es que él haya sido, como en otros casos ya vimos de que pues es un bohemio, anda de borracho, es desobligado, sino pues, se muere y además por circunstancias que ni siquiera él tuvo que ver en eso, ¿no? Fue una cosa de la fortuna. Y entonces, pues, hay que también repensar esa situación de cómo nos estamos eh, viviendo, ¿verdad? Los seres humanos en estas posibilidades de enamorarse, de buscar un compañero, una compañera de vida, pero de cerrarlo a una sola persona. Pues pensar como en el grupo de Bloomsbury, ¿verdad? De Virginia Woolf y Natalia Bell, a lo mejor pues más comunal la convivencia, no tan en el cielo de la pareja, sino que sea más comunal, más abierta a otras personas, que no creo que sea muy difícil realmente conseguir que vivir en una experiencia de comuna y que además esta experiencia comuna, ¿verdad?, sea mejor que la de pareja. Bueno, esta fue Nauyolin, que pues es muy interesante, bien bonita, pero termina bien mal ella. Eso siempre como que a mí me deja estupefacta de decir, wow, de pronto pues trabajar tanto para nada, ¿no? Y ahí es donde pues, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de la pareja, de ese encierro, que es una cadena, sí es una cárcel, y no está siendo criticada mucho en este momento. Ya ven con la cuestión de ahora, que es el mes de la diversidad sexual, ¿no? Y de festejar los logros de la diversidad sexual, y que ya todo el mundo se puede casar. Digo, no, o sea, esa es una trampa. Que ahora ya se puedan casar las mujeres con mujeres, los hombres con los hombres, y nada más mujer y varón.
que ahora ya todo el mundo se puede casar. Pues sí, todo el mundo en ese encierro, todo el mundo con esas cadenas, eso es una trampa. Pero mientras ya se creen que consiguieron mucha libertad social y pues yo digo que no, ¿verdad? Que a lo mejor eh, eso es peor, porque pues si eso funcionara, ¿verdad? Lo del matrimonio, la relación de pareja, pues no hubiera tenido tanto éxito después la cuestión del divorcio. Y fue una de las luchas también de Elvia Carrillo Puerto, la cuestión del divorcio. Ella también luchó porque las mujeres eh, en la cuestión del divorcio tuvieran los mismos derechos de los varones, porque veía que era desventaja de las mujeres el divorcio, como la cuestión de la paternidad, de que es la patria potestad, y si el marido quiere te quita a los hijos. Y eso va en contra de las mujeres, que les quiten sus hijos. Por más padre de las criaturas que sea un varón que le quite sus hijos a las mujeres, yo estoy totalmente en contra de eso, pero así de una manera muy radical, de decir, pues no, no se le tienen que quitar sus hijos a las mujeres, a menos que ellas quieran separarse de ellos. Pero bueno, tengo que pasar ahora a la siguiente personaje, que es Concha Méndez. Concha Méndez es una española que se vino a México y aquí murió en México. Y pues está de este lado de vivir la experiencia de ser mujer en nuestro país, por eso la pongo aquí. Pero pues es muy parecida a su rebelión, ¿verdad? O sea, seas mujer donde seas, pues tienes que hacer algo para ganarte un lugar, que es lo que le va a pasar a ella en España, porque ella desde muy joven empieza a escribir poesía, incluso está clasificada en un grupo muy importante de poesía en España, que es la generación del 27, pero ella se da cuenta que las empiezan a marginar a las mujeres, que siendo una generación que incluye varones y mujeres, cuando viene la hora de hacer las antologías, a las que excluyen son a las mujeres, y eso a ella no le va a gustar mucho. Y entonces en España, ¿verdad? Antes de venirse a México, que es donde ya empieza su rebelión a favor de las mujeres, lo que fue como la rebelión en México de las pelonas, ahí en España en ese momento, ella le llamaron la sin sombrero, el sin sombrerismo, y esa va a ser su rebelión, no solamente de que se corten el pelo, como se ve aquí en la imagen, ¿verdad? Que ya son mujeres con el cabello corto, sino que además van a quitarse el sombrero. Y eso en España en ese momento se ve que era así súper escandaloso que una mujer anduviera por la calle sin sombrero. Entonces, ellas son de las mujeres que se van a permitir andar en la calle sin sombrero y esa va a ser su rebelión. Junto con su amiga Maruja Mayo, pues se ponen de acuerdo para andar en la calle sin sombrero. Y esta es un fragmento, ¿verdad? Memorias habladas, memorias armadas. Cuando ella ya en México, pues ya es anciana y pues ella tuvo hijos, se casó, tuvo una hija, el primero se le muere, que era un varón, pero la segunda pues llega aquí a México con su hija y luego su hija pues también tiene hijos, entonces cuando crece la nieta de ella, la nieta pues súper interesada por esa abuela que tiene, que pues fue de la generación del 27, al fin y al cabo sí tuvo un reconocimiento por ser poeta, se vuelve también de cierta fama, y entonces la nieta le pide que le cuente su vida. Entonces ella le cuenta su vida, estas memorias, y la nieta las va grabando. Por eso se llama así, memorias habladas, memorias armadas, porque ella no las escribe directamente, sino se las cuenta a la nieta y es la nieta la que termina haciendo las transcripciones de esta vida que ella le va contando. Y este es un fragmento de esto, recordando justamente cómo se inició el movimiento de la sin sombrero. Íbamos muy bien vestidas, pero sin sombrero a caminar por el paseo de la Castellana. De haber llevado sombrero, decía Maruja, su amiga,
hubiese sido un globo de gas, el globo atadito a la muñeca con el sombrero puesto. En el momento de encontrarnos con alguien conocido, le quitaríamos al globo el sombrero, porque es una manera de saludarse, ¿no? Cuando se encuentran a alguien por la calle, levantarse así el sombrero. Entonces, lo que yo veo es que pues, también lo hacían las mujeres, o ya lo decía Maruja, en el sentido de hacer otra transgresión, de quitarse el sombrero como varones, porque las mujeres tenían que andar con la cabeza cubierta, y ahí es donde ella, pues, hace ese movimiento de transgresión en España. En aquel tiempo yo no había hecho reflexión alguna sobre la poesía. Los poemas me salían a todas horas y en todas partes sin proponérmelo. Entonces, ella empieza a hacer poemas desde muy joven porque le brotaban, ¿no? Así como que tenía ahí ella ese don de la poesía, pero ella era una joven muy moderna, era una joven súper moderna que hacía deporte, por ejemplo, hacía natación, jugaba tenis, incluso andaba en carreras de autos, ¿verdad? Ya era una mujer súper, súper moderna en este sentido de que se metía al ámbito de hacer deportes. Se supone que las mujeres no tenían que hacer ningún esfuerzo físico y hacer deportes, hacer un esfuerzo físico. Y entonces ahí es donde ella pues es una mujer que pues en medio de nacer en una familia muy tradicionalista, pues le habían permitido al fin y al cabo hacer ciertas cosas, como hacer deporte, que es algo que el padre les favorece. La natación, jugar tenis, andar en las carreras de autos, pero lo único que no le permitían, que ahí es donde le daban un trato de mujer, ¿verdad? Que eso es lo terrible de todas estas historias, cuando llega al punto de, ay, bueno, pero es que es mujer, entonces, ¿por qué le vas a permitir hacer cosas? También era campeona de gimnasia, lo único que no le permitían era estudiar, así de fácil y sencillo. Entonces, ella es también, en cierta medida, otra autodidacta, porque tomaba clases a escondidas en la universidad. Incluso en estas memorias contadas, ¿verdad? Habladas, ella recuerda una vez que estaba hablando por teléfono con su amiga Gallo, y le estaba contando que iba a escondidas a las clases en la universidad, y entonces la madre la escucha, y en ese momento va y le quita el teléfono y le da con el teléfono en la cabeza por andar haciendo esas cosas. Entonces, eso es lo que Elvia Carrillo Puerto pues veía que era un problema, que se excluyera a las mujeres de la educación. Y además, no importa aquí el estatus de la familia, si son familias pobres, son familias medias o ricas, era la misma medida para todas de dejarlas a las mujeres en la ignorancia, de que no estudiaran. Esta es una frase que le dice a los antología de la generación del 27, mira, tú nos excluirás, pero yo debajo de la falda llevo un pantalón, porque además ella tenía la suficiente ánimo, ¿verdad?, de encarar a que la excluyó de la antología, que después este señor que se apellida Diego eh, va a volver a hacer una antología, va a incluir a unas mujeres, pero no la va a incluir a ella. Entonces, pues, tenía razón en quejársele, ¿verdad? Entonces, esta es una foto que me gusta mucho. La primera vez que me la encontré dije, oh, qué moderna, ¿no? Porque anda vestida con un mono azul. Entiendo que era un mono azul, como dice por acá. Y es un mono de mecánico. Y dije, ¿por qué se ponía ese mono? O sea, ¿se lo ponía para conducir los autos de carreras o por qué? Y entonces resulta que con este señor, que está aquí, que se llama Manuel Alto Laguirre, fue su esposo. Ella se casa rápidamente, ¿verdad? Después de andar de mujer independiente, porque ella se escapa de su casa y se va a viajar y llega a Inglaterra, se consigue un trabajo, después se va a Argentina, se consigue otro trabajo,
Y entonces lo que va a pasar cuando se casa con Altolaguirre es que ponen una imprenta. Ya instalada la imprenta, nadie podía moverla, porque era muy pesada, ¿no? Era yo quien la manejaba, vestida con un mono azul de mecánico. Era difícil, cansado. Cuando salía a la calle con aquel mono, la gente se quedaba extrañadísima. No recuerdo haber visto en todo Madrid a otra mujer vestida con pantalones, porque después de que anda viajando y es soltera, se regresa a Madrid, es donde se encuentra Altolaguirre y es cuando se casa con él. Y ponen la imprenta y ella se encarga como Virginia Woolf, ¿verdad?, del trabajo de los libros. Pero aquí ya es una imprenta bastante grande, es una máquina que además hay que hacer pues un trabajo físico, y de las cosas que ella dice es que además a ella pues en ese momento pues, tenía mucha fuerza, era muy fuerte por su complexión de hacer deporte, y entonces para ella pues eso era algo que no tenía ningún problema de mover la gran máquina que era una imprenta. Fue amiga de María Zambrano, ¿verdad? Cuando María Zambrano está aquí, viene también en el exilio a México, pues acá se encuentran, y entonces esta es una de las maneras en que María Zambrano retrata a su amiga Concha. La risa y el misterio juntos era siempre ella. Se esperaba que dijese más cuando ya lo había dicho todo. Era una mujer con arrojo y también con algo de misterio que no conseguía del todo ocultar. Entonces, así es como la ve María Zambrano, que aquí en México se la encuentra, pero a diferencia de Concha Méndez, María Zambrano inmediatamente le va a parecer horrible estar en México y se va a ir rápidamente, lo más rápidamente posible. Ya veremos esa parte cuando nos toque eh, la semana que entra a ver a María Zambrano y todo lo que le pasó en el exilio y la dificultad de ser una filósofa, mujer, ¿verdad? Porque ella es filósofa, a diferencia de Concha, que está en el lado de la poesía, y aquí está en una tertulia, en una granja en El Henar le llamaban, donde pues vean, la mayoría son hombres, la mayoría son varones, y ahí está ella, y en la crucecita arriba ella es la que está ahí, de que tenían lugar ahí en la mesa junto a los varones, ¿verdad? Entonces, ella se va abriendo paso en su poesía, que es algo que, pues, además, pues es una poeta muy interesante, es también una invitación a leerla, a que la conozcan, si no la conocen. Este es un fragmento también de sus memorias que además es cuando ella cuenta cómo se liberó. Y me parece muy interesante todo este relato que ella hace de su liberación. Era el momento de escaparme de mi casa rumbo a Suecia. Estando en San Sebastián, una tarde preparé mi maleta. Al salir, por esas cosas que tienen que pasar, me sorprendió mi madre. Entonces le dije, me voy a Estocolmo. Esto es el colmo, me respondió. Y yo me decía, esto es un poema. Cogí la maleta y salí corriendo a la calle. Mi madre, a gritos, empezó a llamar a la policía. Apareció uno y me acusó con él. Total, decidí no volver a casa y pedí un juez. Entonces me depositaron en un hotel sin dejarme salir. Ahí me quedé 3 días. Como había un piano, me agarraba de él, tocando marchas fúnebres. Acentuaba los does y los alargaba. Mi padre volvió de Madrid para buscarme y me prometió que si volvía a casa, arreglaría las cosas para que pudiera viajar. Me prometió muchas cosas que nunca cumplió. Y entonces, este es el primer momento en que ella se quiere escapar de su casa. Y vean la situación. La mamá podía llamar a un policía para que la regresaran a la casa. Como ella supone, y yo supongo que en ese momento ya es hasta cierto punto mayor de edad, ¿verdad? No la pueden obligar a regresar a la casa, y es por lo que ella pide un juez, y no la encierran, ¿verdad? No la llevan a unos separos, sino que la depositan, que era el concepto que se utilizaba para las mujeres que ya no estaban bajo la tutela paterna, pero había que cuidarlas, entonces las depositaban en un lugar para que estuvieran ahí a buen resguardo.
Entonces a ella la depositan en el hotel, pero no la dejan salir, o sea, sí está encerrada, sí está siendo presa, aunque no la lleven a la cárcel. Y ahí es un elemento de que las mujeres no tenían la libertad, ¿verdad? De movilidad, de salir, de escaparse de su casa si querían, porque si los padres querían, las regresaban, si consideraban que pues ellos eran responsables de ella. En el sentido que la mujer no tenía derechos realmente, ¿verdad? Eso es lo que se está viendo aquí en España. Y pues el padre ya arregla todo para que la dejen salir del hotel, pero se la lleva de regreso a su casa. Pero no le va a durar mucho el gusto al padre, porque como ella dice, no le cumple, pues entonces ella pues va a hacer lo posible por entonces irse de su casa. Y les digo, va a irse primero a Inglaterra, ahí trabaja como traductora por un lado y como maestra de español. Entonces, además, como ella al fin y al cabo había cultivado su mente, no solamente su cuerpo, ¿verdad? Tiene los medios, los recursos para conseguir empleos. Después, cuando se va a Argentina, es porque se consigue un trabajo en la Embajada de Argentina, de España en Argentina, y allí es donde puede estar en Argentina también un tiempo. Y entonces, a mí lo que me parece muy interesante es que ella, al liberarse de la casa paterna y dedicarse a viajar, se volvió una persona cosmopolita, ¿verdad? Y además, en esto de no tener miedo al trabajo, de conseguir un trabajo, de viajar trabajando, de llegar a un lugar y encontrar ahí un trabajo para poderse sostener ella sola. Entonces ya es una mujer súper moderna porque ya se liberó de los padres, ya se consiguió un trabajo, tiene movilidad y cuando regresa a España, pues es cuando pues considera que pues, debe casarse, se casa. Después cuando viene la cuestión de la guerra en España, ¿verdad? Y que se da la ola de refugiados en diversas partes y nos llegan aquí a México. Ella viene a México con su esposo, pero su esposo se le va a ir con una cubana. Y ahí es donde pues no le funciona el matrimonio, ¿no? O sea, otra vez le falla la situación de confiar en una persona que se supone que dice que te ama y le es infiel, incluso se va con la cubana, pero pues ella sí pudo trascender eso, no es como Nauyoli, ella sí lo trasciende, ella no se queda en el encierro del enamoramiento, porque además, pues no era su primer amor, ¿verdad? Ese marido. Su primer amor ahí sí fue Buñuel, fíjense qué cosas. Y fue novia de Buñuel durante 7 años, hasta que ve que con Buñuel pues eso no va a prosperar, porque pues Buñuel andaba en otras cosas, en sus ondas del cine, ¿verdad? Y cuando Buñuel se va de España a Francia, ella dice, no, pues esto ya no cuajó, ¿no? Pues ya pasemos a lo siguiente. Entonces, sí se enamoraba, pero como que no terminaba enganchada así de esa manera. Incluso con su mismo esposo, ¿verdad? Eh, Al final, pues no termina peleada totalmente hacia muerte con él, sino que pues, entiendo que incluso vuelven a hacer hasta business. Pues la cuestión de los hijos, eso siempre pesa mucho. Y entonces, eh, aquí en México, ella pone una casa en Coyoacán y además era una persona muy generosa, muy solidaria y va a ayudar a todos los españoles que, pues como ella, vienen aquí a México y uno de estos personajes es Luis Cernuda, con el que está aquí tomada de la mano y va a pues tenerlo allí asilado, alojado en su casa de Coyoacán durante 10 años. Es más, ella lo va a enterrar, se va a morir justamente en su casa, Luis Cernuda. Y entonces, pues ella ahora sí que lo adopta, ¿no? Y lo que son los hijos em, ay, perdón, se me borró su nombre por estar pensando en otros personajes. ¿Y Alto Laguirre? No, de Concha Méndez, ¿verdad? Por eso con Entonces, Alto Concha Laguirre. Méndez, no, pero se me estaba yendo el nombre de Concha Méndez. Entonces, Concha Méndez, ¿verdad?
cuando tiene ahí a Luis Cernuda, pues es como de la familia, y eso es lo que recuerdan los hijos de ella, que lo adoptaron como un tío. Y además, en esta personalidad que tenía Luis Cernuda, que era así como muy para adentro, muy alejado, cuenta que cuando venía el día de su cumpleaños, cuando había algún festejo de que tenía un éxito por sus libros, Luis Cernuda, lo primero que hacía era que se escondía, ¿no? Se evadía, se iba de ahí y luego regresaba para que no estar tratando con mucha gente. Pero lo que cuentan los hijos es que con ellos era diferente, que con ellos sí les hablaba, los trataba con mucho cariño, con mucha ternura, ¿no? Platicaba con ellos. Entonces, los hijos de Concha Méndez tienen un gran recuerdo de Luis Cernuda como ese tío que estaba ahí, amigo de la mamá, y que pues hasta como que casi los cuidaba, ¿no? Y entonces, a mí eso me da otra dimensión de Luis Cernuda, que pues yo tenía esa idea de que pues, era así como retraído de la sociedad, pero pues quien trata con criaturas y saca ese lado, tiene un corazón muy grande, ¿no? No es ese alejado de la sociedad. Y además coincide mucho con la cuestión de ser poeta y de mejor tratar a veces con criaturas que son más sinceros, te dicen las cosas de frente, que los adultos que son dos caras. Y entonces ahí es donde, pues, Concha Méndez es un personaje muy interesante. Eh, este es un poema que se llama Bañistas y esta es una imagen de, pues, las bañistas, porque pues así eran las muchachas de su época, ¿verdad? Y entonces aquí está, por un lado, las pelonas y las sin sombrero, que además ya en años recientes en España vieron lo que era ese movimiento de las sin sombrero y ya han hecho hasta documentales de todas estas mujeres, ¿verdad? Y esta es una foto de ese documental donde pues están tratando de pues reflexionar y pensar qué fue ese movimiento en lo social, porque sí fue muy importante al final. Incluso María Zambrano pues fue de las de Sin Sombrero y ahí es donde eh, hay una disipación, disolución en este personaje que de pronto parecería que es muy tradicional por la cuestión de que se casó, tuvo hijos, eh, tuvo una vida hasta cierto punto convencional, pero puso unas pautas para que las mujeres se liberaran, como era esta cuestión nada más de andar sin sombrero, es increíble. Tan sola no me has dejado, que estoy conmigo y me basta, igual que siempre lo he estado. Este es un fragmento de un poema que escribe justamente cuando la abandona su marido. Entonces, ayer les digo que además, pues ella sí pudo trascender esta cuestión de el abandono de su compañero, que se supone que ya iba a estar para ella toda la vida, y que de pronto se le escapa, se va, y que además ella dice, pero pues yo siempre he estado sola, ¿cuál es mi problema? ¿Verdad? Ya el profe Mendiola nos hablará de esa parte de la tristeza y la soledad de la libertad, pero pues al final ella era una mujer libre, exactamente, cosa que no puede hacer Naui Olin. Ahí es donde ella ya no fue tan libre, porque se quedó enganchada en el sueño de amor, pero aquí las mujeres que son libres, ¿verdad? Tienen esa capacidad de resiliencia, de, pues ante un fracaso amoroso, reconstruirse y decir, pues, si tengo que estar sola, lo estoy sola, y si después al final estoy triste, pero tengo la libertad, pues prefiero la libertad. Y esas son las verdaderas mujeres libres y emancipadas. Este poema de Bañistas, que les digo, es muy interesante porque justamente pues está retratando ese grupo de amigas con las que convivía, horizonte, espumas, azules fríos, salteando olas, torsos radiantes, en líricas danzas y acrobacias. Aquella danzarina del bañador verde, aquel gimnasta, las olas íntegras son el mejor columpio. Entonces, pues
a ella la poesía se le daba, como dice, y ya para terminar esta presentación de Concha Méndez, me encontré estas grabaciones, ¿verdad? Es un video de justamente del sinsombrerismo, que sí les voy a poner porque es muy interesante, porque justamente lo hacen recreando esa imagen del sueño, de los, ay, déjenme cambiar de cursor porque creo que no se puede con este. Ay, pero ¿dónde está? Ya me perdí, es que aquí está todo oscuro, no, permítanme, creo que tengo que dejar de compartir porque ya me perdí, es que las herramientas para poder aquí manipular el PowerPoint quedan como que muy ocultas y se me borran, pero no encuentro la de regresar. A ver si quitando el puntero láser, sí. Ya regresé a la flechita, que es lo que permite mover esto. Oh, pero creo que no se está. Entonces voy a dejar de compartir la presentación para pasar al video. ¿Sí se está viendo el video ya? Es lo Sí, único se que está quiero saber. compartiendo tu pantalla. Ah, correcto. Déjame ocultar los controles. Porque es cortito, nos da tiempo de verlo, pero nada más que se abra. Ese es mi conflicto siempre. Por eso no, de pronto no le presento tanto ese tipo de recursos, porque consumen de pronto mucho tiempo y no se cargan bien. Bueno, y entonces pues como que sí me desespero un poco de que se cargue el video y luego al frustre de no poderlo ver. Porque si no, no, ay, bueno, ya está cargando. A ver si sí corre. Este es el fragmento que ya les había leído, de cómo se imaginan que podrían salir a la calle con sombrero.
Bien, entonces ese es un video que hacen las que ahora pues estudian justamente el movimiento del sensombrerismo, ¿verdad? Y Paloma Altolaguirre, como vienen los créditos, es la hija, y luego Paloma Ulcía Altolaguirre pues es la nieta. Entonces, además, contactan directamente a las herederas de Concha Méndez para hacer todas estas performances en honor a ella y a su amiga Maruja Mayo, dando la importancia y relevancia que tuvieron ellas como mujeres disipadas, perdón, pero ya llegó, ya están haciendo salsas mis vecinos y mis entonces déjenme cerrar la ventana. Perdón, pero es imposible que no pase eso. Bueno, de cualquier manera ya terminé mi exposición. El orden, ¿verdad? No perdona. Me quieren silenciar. Ay, sí. Bueno, le cedo la palabra al profe Mendiola, ya que incluso ya no puedo hablar, para que ahora nos cuente de Antonita Rivas Mercado. Le cedo el micrófono y la palabra. Está ahí, Gloria, estás tú, María Adela. Aquí estoy yo, estamos conversando de feminista radical con las amables personas que nos vienen acompañando y espero que toleren mi presencia y me sigan acompañando ahora que podemos conversar las tres cabezas de lo que es la Chachiliswilis, y es mi manera proba de hacer feminismo aquí en Pantallalandia, en Telemac. Entonces, hoy en las cuatro chelas voy a hablar de ese problema para los extranjeros que empezaron a venir a México después de la independencia de la República Mexicana, ante la cocina del Chile. Dicen, si es agresivo cuando lo tuestan, paraliza cuando lo comes y te dan ganas de morir de recordar. Y es nuestro Chile y ya te tocó nuestro. Sí, es terrible porque realmente obstruye la garganta, ¿eh? Todas lo hemos padecido, las personas que vivimos en México, aunque no lo comamos. Y entonces, pues bien, eso abre la posibilidad de estar en feminismo, y en feminario y en coreografía. Ahora espero se esté compartiendo mi pantalla al hablar de Antonieta Rivas Mercado. Con eso yo puedo decirnos, el feminismo son muchos feminismos y nunca ha querido ni será un feminismo. Lo que tiende al uno es fálico y machista, y lo que más bien tiende a ser diverso e incluyente se vuelve feminista. Por eso en algún momento las amigas con las que hicimos la revista y que ahora todavía existe, Debate Feminista, pensamos que quizá la segunda etapa debería de llamarse la revista Diversas e Incluyentes, pero alguien dijo que era ya muy normativo y que para llegar a la normatividad nos faltaban interpretaciones. Y ahí es donde yo ahora intento una interpretación terapéutica ética de la vida de Antonieta Rivas Mercado. Primero que nada, Antonieta Rivas Mercado fue la primera feminista famosa en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque su fama empezó en los años 50.
del siglo pasado. Hay un estorbo en mi pantalla. En todas las pantallas Sí, hay un pregunto. recuadro gris a la izquierda de la pantalla. Se Qué lee Her horror. Story. Sí, Son permanece el recuadro gris. bien, tendré que decir, y lo digo, pues con gusto son las liendres pandrosas. Están queriendo intervenir justamente esta intervención. Ellas la intervienen, diré, criminalmente, mientras que yo la intentaba intervenir visualmente de una manera más didáctica, pero eso hace más ahora feminista la acción al contemplarnos cara a cara y yo con mi probidad seguir hablando de Antonieta Rivas Mercado. ¿Aparezco yo en pantalla con ese recuadro? No, Te vas a recuadro, ¿no? ahorita está la cuadrícula con todos. Si eso es, entonces, digamos que es una intervención externa a mi computadora de liendres pandrosas que me quieren aplicar lo que ahora llamamos la barbarie de la cancelación. Que si una persona se te vuelve odiosa porque dice algo que no te gusta, toda la solución que pueden tener las universitarias es quemarla en leña verde, silenciarla, censurarla. Y pues en ese sentido me siento orgulloso de que me lo apliquen a mí porque demuestra que son lo que digo, la barbarie, la irracionalidad. El regreso del marxismo, ahora pues con las caras embosadas de Zapatoide. Y entonces, con Antonieta Rivas Mercado fue la primera feminista famosa en la universidad, porque fue una aristócrata, aunque terminó tan pobre como Nahui Olin, o Nahui Olin, que era como le decía el doctor Atwood, Nahui Olin. Y pues a la IDEFOPA, Marta Lamas, Rosario Castellanos pertenecían a la clase media alta y la primera feminista que encontraron al indagar con trabajo en archivos, que fuera feminista, encontraron desde el lado de las niñas ricas como Elena Poniatowska, como la familia de Claudia Sheinbaum. Encontraron a Antonieta Rivas Mercado y durante los años 70 fue una feminista muy importante en México, hasta que aparecieron las otras feministas que encontraron a las otras feministas, como puse en el chat, Hermila Galindo. Esa viene de nuestra clase social. Esa viene de ser periodista, no de ser hija del arquitecto Rivas Mercado. Es donde hay que empezar a ver las historias de las mujeres. Y ahí en mis transparencias yo señalaba que el discurso, yo ya llamo ahora el inicio de la quinta ola feminista en México, tiene que empezar a encarar esta cuestión que estamos ejercitando aquí, que no tenemos traducción al español. En inglés se dice her story, her stories. Su historia de ella y sus historias de ella. Y el planteamiento actual del feminismo radical es: cuenta tu historia y cuenta las historias de las feministas que conozcas. Y si no, toma conciencia de que debes confiar en otras feministas para aprender las historias que te emancipan de tu historia, para que nos volvamos diversas e incluyentes, como no lo son las personas que hoy intentan bloquear mi pantalla y que vuelven más radical mi presencia feminista.
La siguiente imagen en pantalla sería Francesca Gargalo, una entrevista donde dice: la ética feminista es la ética de la liberación. La siguiente imagen es Antonieta Rivas Mercado con su hijo Antonio en un balneario mexicano, donde Antonio, el niño de aproximadamente unos 6, 7 años, tiene una cara de enojo ante el varón que lo está fotografiando ahí con su mamá, porque ese varón no es su papá. Y ahí diré: Antonieta Rivas Mercado, vista desde la ética de la liberación, también va a fracasar en el sueño de amor. Va a esperar del varón al que ella cree su príncipe azul la felicidad, y no la va a obtener de ninguno de los 8 que ella creyó que pudieron haber sido. Y cuando descubre que no va a venir el príncipe azul, se suicida, para que ese hijo que la odió durante más de 30 años pueda vivir cómodamente con su padre maldito y deje de estorbarle el padre maldito la vida a ella. Eso es ética y feminismo. Ahí mostraba el libro de Graciela Hierro y nuestro libro de ética y feminismo para llegar a las portadas de Fantasear un futuro, Introducción a un cambio civilizatorio, de Margarita Pisano, y de ella misma, Los deseos de cambio o el cambio de los deseos. Con ese espíritu de Margarita Pisano, pues llego a lo que es feminismo y rebeldía a través de la tristeza de Antonieta Rivas Mercado. Ahora se puede saber que fue una actriz, una mecenas, una escritora, una promotora cultural, una defensora de los derechos de la mujer y una activista política. Con el tiempo se ha convertido en un ícono feminista en la cultura universal del siglo XX. Si una hace la indagación en otras lenguas, feminismo mexicano, mujeres importantes mexicanas, la primera que aparece es Frida Kahlo, y luego ya de unas 1000 búsquedas aparece Antonieta Rivas Mercado. Antes que Elvia Carrillo Puerto, o Nahui Olin, o María Zambrano. Así de importante ha sido y es la figura feminista de Antonieta Rivas Mercado. Yo, con sentido del humor, en nuestros círculos de conciencia feminista, que recomiendo a Julieta Kirkwood, que no pasen de 12 personas y que lo ideal es que sea de no más de 8, como estamos ahorita. Les digo que Antonieta Rivas Mercado es la Frida Kahlo de las que sí fuimos a la escuela. Fue hija de Matilde Castellanos Haff, una aristócrata mexicana de los tiempos de Porfirio Díaz, y del arquitecto Antonio Rivas Mercado, otro aristócrata mexicano de los tiempos de Porfirio Díaz. Padre de Antonieta es el autor de la columna de la Victoria Alada de la Independencia, algo que hemos psicoanalizado de la Ciudad de México. Es tan machista que le dice el ángel de la independencia a una figura que tiene pechos de mujer. Como tiene tapardo del pubis, a lo mejor es un transformer operado, pero no lo creo por ser obra de Antonio Rivas Mercado, que hizo una Victoria Alada griega como signo de la independencia de la República Mexicana. Familia rica de la madre, familia rica del padre,
y el padre, bendecido por el porfiriato, se vuelve más rico. Eso permite que Antonieta siempre vista de acuerdo a la moda de París y que realmente en todo lo que sería su vida hasta los 18 años, donde se le ocurre casarse y su padre la casa con un imbécil mucho más rico todavía, como el que se casó con Graciela Hierro y le arruinó la vida. Así le arruinó la vida a Antonieta, el que se casó con ella a los 18 años. Por lo que me contaban personas que estuvieron muy cerca de ella, fue tan brutal como mi padre con mi madre, la violó en la primera noche y solo la utilizaba para procrear. Para los goces eróticos tenía amantes, concubinas, prostitutas, y así tenía relaciones sexuales su marido con Antonieta. Para sublimar esa desgracia, teniendo mucho dinero, Antonieta fundó el Teatro Ulises, que es el teatro más vanguardista que ha existido hasta ahora en la historia de México. Un teatro tan de vanguardia que solamente tenía 25 butacas, y de las 25 butacas, generalmente en las funciones, no se vendían más de 12 boletos, porque las demás personas eran invitadas para que vieran el arte de vanguardia del mundo representado en el Ulises de Antonieta Rivas Mercado, donde ella actuaba, dirigía, hacía música, se enamoraba de actrices y actores, pero con un error: nunca tuvo amigas. Tuvo noches de borrachera y amor con cuerpos de mujeres, pero nunca se hizo amiga de una mujer, le faltó confiamiento. Como Anahui Olin, nunca tuvo amigas. También Antonieta fundó el Patronato para la Orquesta Sinfónica de México, que ella patrocinó con todo su dinero, pero nunca lo dirigió sola, sino que lo dirigió Carlos Chávez y un grupo de intelectuales y mujeres también intelectuales mexicanas y mexicanos que escogieron la música más de vanguardia para que se pudiera escuchar en Bellas Artes, y no guapangos y danzones, Juan Gabrieles, Pérez Prados. Además, Antonieta se convirtió en mecenas de personajes como Andrés Enestrosa, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Gilberto Owen, Celestino Gorostiza, María Teresa Montoya, Roberto Montenegro, Julio Castellanos, Lupe Medina de Ortega, Clementina Otero, Carlos Luquín, Julio Jiménez Rueda y el pintor Manuel Rodríguez Lozano, que fue su amor platónico. Ella se encargó de realizar la crónica de la campaña de Vasconcelos, quien buscaba llegar a la silla presidencial frente a Plutarco Elías Calles y Pascual Ortiz Rubio. Se decía que Antonieta lograría lo que no iba a poder la monja roja, porque la monja roja obedecía a los del nuevo PRI y Antonieta estaba con los de la libertad. Tuvo que ser más bien Hermila Galindo, alguien que no era de ni uno ni del otro bando, la que lo consiguió mejor. Ya luego en otros cursos o en otros espacios hablaremos de ello. Por eso sabemos que Antonieta fue una gran crítica de la realidad cultural y política que tenía lugar en México durante el régimen callista. Como Elvia Carrillo Puerto, su brillo estuvo en la política, por la manera como asesoró a su amante, José Vasconcelos. Pero en su vida ella se enamoró de un homosexual, que fue el maestro Rodríguez Lozano. Poco antes de suicidarse, viendo que él no le iba a poder llenar el sueño del príncipe azul, que es la razón por la que toma la pistola de Vasconcelos para sacrificarse ella, le escribe esto:
Maestro Rodríguez, estoy en posición de una exaltada y patética libertad, de una soledad poblada de realizaciones. Usted me enseñó cómo trabajar, cómo ver, cómo ser. Vuelvo, pues, a usted, así como su voluntad lo quiso, en lo permanente. Y a donde ella vuelves a la muerte de siempre, venimos de la muerte eterna, vamos a la muerte eterna. Y le dice, y me lo llevo como el amor que le dio sentido a mi vida. Rodríguez Lozano le pide que traduzca a Ibsen, Casa de Muñecas, y de ahí le dice, infórmate sobre eso que ahora llaman feminismo. Con eso, Antonieta descubrió la tristeza de la soledad, que es la libertad, renunció al sueño de amor sacrificándose, ni yo, ni mi amante, ni mi marido, ni mi hijo, la muerte. Y bellamente se retiró de nuestro mundo. Fue amiga distante de Federico García Lorca, porque lo encontró demasiado egoísta y encerrado en sí mismo cuando trató con él, y fue la que predijo, García Lorca va a perdurar como autor teatral, porque sus poemas es cante jondo mal hecho, o quejas de homosexual insatisfecho, cosa que no le va a pasar a Luis Cernuda. De esa forma, convertida en musa, convertida en mecenas, convertida en creadora, convertida en una mujer triste y desdichada por culpa de los varones, su hijo, su marido, su padre. Se sospecha que el padre tuvo tratos al menos irregulares sexualmente hablando con la hija y que por eso le arruinó la vida al no dejarla convertirse en bailarina de los ballets rusos de París, donde él mismo la llevó a que se probara, pero creyendo que iba a fracasar y que con eso le iba a traer a México y le iba a tener encerrada en su casa, como esperan muchos padres, madres, hacerle a alguna de las hijas. Y en Oaxaca se lo hacen a los pobres monjes. Pero no fracasa, triunfa Antonieta. El padre le dice, yo no te pago para que estés aquí, y la regresa a la Fuerza México, la casa, se le arruina la vida. Diego Rivera la pinta en la Secretaría de Educación Pública, castigada por el proletariado. Ya sin joyas, ya con el pelo completamente de pelona, pero con sus zapatos elegantes de Christian Dior, la van a mandar a barrer las calles, que va a lamer el poeta José Juan Tablada, hacía versos para la gente rica. Diego Rivera hacía cuadros también para la gente rica, pero ya ven cómo son los comunistas o cómo son las moralinas inquisitoriales. Si yo lo hago, no es corrupción. Lo que hace mi hermano Pío, lo que hace mi prima, lo que hacen mis hijos, no es corrupción. Lo que hace Bartlett no es corrupción, es justicia social, zapatismo. Pero a los pinches ricos, como Calderón, nos los vamos a chingar. Paco Ignacio Taibo II, el discurso de vamos a hacer un scratch para jodernos a todos los que nos caigan gordos, diciendo que son machos acosadores, violadores y feos. No encontró al hijo, no encontró al amante, no encontró al príncipe azul, no encontró al amigo, no encontró al padre y descubrió lo triste que es la soledad y no la pudo soportar porque era mujer, se suicidó. En lo que sería la última carta que le dirige a Rodríguez Lozano, dice lo siguiente Antonieta Rivas Mercado
que se suicidó el 11 de febrero de 1931 dentro de la Catedral de Notre Dame en París, dándose un tiro con la mano derecha en el corazón, con la pistola que sostenía sobre sus costillas donde sabía que tenía que disparar, con la mano izquierda. La pistola era propiedad de José Vasconcelos y ella se la había hurtado la noche anterior, sabiendo que no la sacaba a las calles de París, porque en París estaban civilizados, no era como en México. Lo hizo a causa de los continuos fracasos, suicidarse, fracasos que acumuló a lo largo de toda su vida, tanto amorosos como políticos, y por falta de una amiga en quien confiarse, nunca pudo apreciar su triunfo cultural que aquí nos tiene recordándola ya inmortal, como una pelona, como una disoluta y disipada mexicana que soñó una ética de la liberación que libere a la humanidad entera. Y entonces, en esa última carta, los dos últimos párrafos dicen lo siguiente. Ya tengo escrita la carta que dirijo a Arturo, el mismo Arturo Ani que le ayuda a Nahui Oli, es el que le ayuda a Antonieta Rivas Mercado. De pronto puede haber varones que ayudan a las mujeres a emanciparse, a ser más libres. Varones más libertarios que muchas de las mujeres con las que las mujeres tratan. Y entonces dice Antonieta, ya tengo escrita la carta que dirijo a Arturo, reiterándole el encargo de que recoja a mi hijo y lo mande a México. No quiero mezclar en nada de esto a Vasconcelos. Quiero evitar el escándalo. Sabrá lo que he hecho por el aviso de Arturo. Le va a parecer increíble. Hace poco me dijo que una madre que ha luchado tanto por conservar a su hijo no se va a matar dejándolo solo, porque de paso perdería el pleito. Mi hijo, no quiero pensar más en él. Le dirán que estoy enferma en un sanatorio y su padre inmediatamente mandará a recogerlo. Es mejor para el futuro de mi hijo. Le quedará de mí solo el recuerdo de una infinita ternura. No puedo más. La cabeza me estalla. No puedo dormir. Mañana a estas horas todo habrá concluido. Es mejor así. Hölderlin tenía razón. Vasconcelos nunca quiso que se lo leyera. No es de su temperamento. ¿Y lo adivinó? Terminaré mirando a Jesús frente a una imagen crucificado. Ya tengo apartado el sitio en una banca que mira al altar del crucificado en Notre Dame. Me sentaré para tener la fuerza para disparar, pero antes será preciso que disimule. Voy a bañarme porque ya empieza a clarear. Después del desayuno, iremos todos a la fotografía para recoger los retratos del pasaporte. Luego, con el pretexto de irme al consulado, que él no visita, él Vasconcelos, lo dejaré a Vasconcelos esperándome en un café de la avenida. Se quedará de Ambrosí acompañándolo. No quiero que esté solo cuando le llegue la noticia. Pero como esta es una acción feminista radical de vanguardia libertina para intensificar lo disoluto y disipado del proceso de emancipación de las mujeres, prefiero terminar mi reflexión directa sobre Antonieta leyendo esta carta que le escribe a don Manuel Rodríguez Lozano. Manuel, necesito su amor. ¿Que no es tiempo?
que ya es tarde. Hoy, como hace 6 meses, pregunto de nuevo. Temo que mi emancipación, aun si usted se la propone, va a ser difícil. Creo en la unidad del cuerpo y el alma, no en fatalidad, sino por jerarquía. Mi amor a usted es absoluto. ¿No hay para él lugar en su vida? Tengo tal necesidad de amor. Traigo conmigo una ofrenda de ternura y el alma cansada del camino largo, del error amargo. Tómeme ya. He esperado y contra esperanza esperaré. Pero necesito saber, ¿puede aún darse el milagro? ¿Florecer en fe su alma? ¿Darse en amor una vez más? No quiero que me haga una mujer nueva, que sea un juguete. Si esta mujer que estoy siendo, si la que soy no es para usted, estricta y egoístamente, déjeme, Antonieta. Ahí vamos a la ética de la liberación femenina de la humanidad, que significa caminar a la androginia, que los masculinos se vuelvan más femeninos y que las femeninas se vuelvan más masculinas. Si queremos paridad, equidad entre los sexos y desaparición de la cárcel del género. Eso es lo que yo he aprendido por tratar de responderle después de muerta ella a Antonieta Rivas Mercado, el gran amor que tiene todavía hoy aquí por la humanidad. Esa es mi participación. Les debo las imágenes. Pídanles explicación a las liendres pandrosas de la UNAM y PES Aragón, que no quieren que yo se las comunique. Al rato la subimos en el Classroom, por eso no hay problema. Y también ya estuve ahí poniendo en el chat algunas. Entonces, pues espero no verlas en el momento, pero después se pueden ver. Creo que eso no es tanto problema. Pues bien, ya estamos en la recta final de esta sesión. Ya terminó nuestra primera semana. De las 2 que están programadas, hemos visto ya pues bastantes casos de mujeres disolutas, disipadas, y sobre todo la importancia que ha tenido su manera de ser disolutas y disipadas dentro del orden imperante, porque es justamente en la transgresión hacia las normas, hacia lo establecido, en este caso de las mujeres, lo que las vuelve libres, lo que las vuelve independientes, lo que las vuelve creadoras, lo que las vuelve unas artistas o políticas o lo que decidan ellas ser, incluso hasta madres, ¿verdad? Que eso es algo que no se descarta, porque también hay una cuestión con el feminismo donde parecería que ya elegir la opción de ser madre está mal, pero es una cuestión personal de cada quien, decidir si se reproduce o no. Ahora, lo ideal es que las mujeres, pues, si se van a reproducir, tomen una gran conciencia de ello, que no lo hagan nada más porque, pues, se quedaron embarazadas sin darse cuenta. Perdón, ya me volví a atacar. Y entonces, pues, realmente me parece que la siguiente semana, pues, vamos a tener aún más mujeres, más ejemplos para seguir reflexionando de cómo la transgresión al orden a lo mejor no está mal, a lo mejor es justamente lo que tiene uno que hacer para ser libre, más en el caso de las mujeres, que están llenas todavía de unas presiones sociales que a lo mejor no las dejan volverse libres, autónomas e independientes, ser codependientes todavía. Y lo que es nuestra actividad de estar pensando, ¿verdad? Aquí,
Hay personas que ya eligieron su libro, espero que lo estén leyendo. Y entonces ahí en el Classroom ya apareció la siguiente actividad. Si sí lo estás leyendo o si no lo estás leyendo, ¿verdad? Lo que ahora les pido es que hagan una reflexión de una cuartilla, cuando mucho, cuando menos, ¿verdad? De qué les significa a ustedes ahora enfrentarse a este libro. En lo que lo lleven leído, no importa que no lo hayan acabado. Si incluso piensan ya no leerlo porque no les gustó, mejor prefieran cambiar, o si ya lo empezaron a leer el libro, o si no les interesa la lectura, que hagan una reflexión de enfrentarse a este libro que hayan elegido, y si les deja cosas por pensar, por aprender, ¿verdad? ¿Qué les puede dejar un libro de estas escritoras? Eso es lo que ahora me interesa, que sea la parte donde ustedes aporten algo, para que con eso tengamos elementos para conducir nuestra reflexión en la siguiente semana, que siempre es buena la retroalimentación, saber qué es lo que está pensando pues la persona que está recibiendo toda esta información, si realmente le está ayudando a ser mejor, a pensar, a considerar estas cuestiones de la emancipación de las mujeres, y sobre todo en el caso de personas jóvenes como ustedes, pues qué es lo que van a hacer ahora ustedes con todo esto, si realmente les abre un espacio, les abre un camino donde ahora les ayude a ustedes a seguir mejor en este proceso, en esta lucha de la emancipación de las mujeres, porque todavía queda mucho trabajo por hacer respecto en pro de la emancipación, de la liberación de las mujeres, y que no sea esa falsa emancipación de la que habla Emma Goldman, ¿no? De quedar ahora más atada al hijo, al padre, a la familia, al trabajo, sino que realmente las mujeres pasen a una situación donde puedan ser más libres y volcarse y hacer lo que realmente desean, y no en hacer simplemente lo que el orden les impone que tengan que hacer. Bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario, pues ya se nos terminó el tiempo. Profesora, Entonces, una pregunta. ajá. Ve que A ver, acaba Karen. de ver en el tablón el anuncio, pero va a Ujú. ser parte de un apartado para que subamos el documento. Sí, ahí entiendo que lo puse como, no quedó como tarea, No, nada más quedó como anuncio. perdón. Ah, no, bueno, ahorita lo pongo como tarea porque es en el espacio de las tareas donde puede uno subir un archivo. Ahorita lo corrijo. Ok, Qué bien que me avisaste, sí, porque yo creí que había quedado como tarea. Pero si no es así, ahorita lo corrijo para que puedan subir ustedes su archivo, ya sea en PDF o en un documento de Word, y con eso ya puedan interactuar en la página sin ningún problema. Muchas gracias por avisarme. gracias, profesora. De nada. Bien. Bueno, si no hay algún otro comentario, alguna otra observación, pues me despido. Nos vemos el próximo lunes para la segunda parte de nuestro curso, y pues que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos igualmente. Bye. Sí. Hasta luego. Gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.